es socióloga, es magistra en antropología social, podríamos decir es historiadora también, ¿no? Investigadora que vive en el Soberbio hace varios años y está en línea para charlar. Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por atendernos. Mariana, acá con mucha curiosidad y también con mucha ansiedad para conocer el trabajo, porque decimos, cada aporte que hacemos para construir nuestra memoria de ese proceso tan complejo, tan difícil, y que en muchos lugares hay también muchas dificultades para poder acceder a testimonios, a recuperar esas memorias. Así que estamos ahí expectantes. Contanos un poco del trabajo. ¿Tienen memoria? Perdón. Ahí te perdimos. Lo que no tiene es señal el soberbio. Sí, te estamos perdiendo. No sé si nos escuchás bien. Yo sí, perfecto. Sí. Ahí está. Bueno. Quédate quietita ahí. Estamos con problemas con el teléfono también nosotras. Pero bueno, ahí estamos haciendo el intento. O la otra es que vos tenés Wi-Fi. ¿Señal de internet? ¿O no? Sí. Bueno, en todo caso, hacemos un tiempito y te llamamos por Wi-Fi, que me parece que va a ser como un poco más simple. ¿Te parece? Dale. Bueno, todo esto es estamos en vivo, claro. Miguel, así que sí. Vamos Remando a hacer... en Nutella en vivo. Bien, 17:30, si te parece, Pedro, hacemos una pausa cortita o yo comento algo. No, vamos a comentar esto que me parece que es interesante, porque en realidad siempre es el primer dato que aparece y después detrás vienen los restantes números de la inflación, ¿no? Estamos hablando de la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acaba de aparecer el primero de los datos, 3.2% en octubre y un acumulado de 122% anual, ¿no? El año todavía tiene 2 meses en curso, tenemos que medir la inflación de noviembre y la de diciembre. Y este es un dato interesante porque todos especulaban con que la inflación iba a ser inferior al 3% y bueno, parece que no. ¿No? No, 3,2 y bueno, ya veremos si esto es tan promisorio como decían las autoridades nacionales que era. Ya está Mariana. Bien, dale. En este caso, tratando de que la línea sea un poco más fluida, digamos, ¿no? Bueno, Mariana, nos estabas empezando a contar de este proyecto que se va a presentar ahora el 16 de noviembre. Sí, se va a presentar el material que fue producto de muchos meses de trabajo y bueno, que fue posible gracias a políticas públicas, culturales, que nos ayudaron a poder llevar adelante esta investigación. Junto con mi compañera Gabriela Cano, empezamos a preguntarnos, yo como docente en realidad tenía una problemática que cada 24 de marzo resultaba muy difícil trabajar la fecha, porque las cosas que se saben sobre la dictadura militar y los materiales con los que se trabajan es muy lejano a cómo se vive y cómo se vivió la dictadura en un pueblo como en el Soberbio. Entonces con Gabriela, ella tenía mucha inquietud también por trabajar con la población, poder hacer talleres participativos, entonces medio que juntamos nuestros dos intereses y llevamos adelante un trabajo en distintos parajes rurales del Soberbio con el objetivo de que las familias y que los productores puedan contarnos cómo se vivió esos años en una localidad tan fronteriza y tan periférica, ¿no? De nuestro país, donde no pasaron las mismas cosas que pasaron en el centro de los centros urbanos más importantes. ¿Y con qué se encontraron, Mariana? Un material. ¿Con qué? Nos encontramos con cosas muy diferentes porque, bueno, la zona no había un sujeto trabajador organizado, entonces tampoco había esa persecución que por ahí existió en las fábricas, en las universidades, pero existieron otras formas de disciplinamiento más orientadas a lo que es el disciplinamiento del brasilero, ¿no? Es una zona de frontera donde había muy poca presencia del Estado y
era muy difícil acceder, por ejemplo, al documento de identidad. Que sabemos que el documento de identidad es algo que se necesita, en la dictadura se pedía todo el tiempo, tenía que estar con el documento, y en este contexto había mucha gente que no tenía documento, y aparte por el Plan Cóndor, los extranjeros estaban como perseguidos, ¿no? Más si no tenían documento. Entonces, vemos que en la zona pasaron cosas muy diferentes, se perseguía al extranjero, se disciplinaba el uso del portuñol, o el brasilero en realidad. Y había mucho, el objetivo era romper esa identidad transfronteriza que por ahí no encajaba con el nacionalismo argentino hegemónico que se intentaba imponer, ¿no? Y que sabemos que se intentó imponer a través de la guerra de Malvinas, se utilizó también el Mundial 78 como para enaltecer, ¿no?, ese nacionalismo. Bueno, la zona del Soberbio es una zona muy de frontera, que tiene una identidad muy particular, donde se usa el brasilero, el portugués, le dicen brasilero allá, por eso yo digo brasilero, donde los parajes están nombrados con su nombre en portugués. Sí. Bueno, la dictadura vino a cambiar esa identidad y a imponer un patrón más relacionado con esa identidad argentina hegemónica. Se prohibía escuchar canciones en portugués, y estaba todo muy direccionado al disciplinamiento del extranjero. Mariana, pensaba un poco también porque los ejes del trabajo le suman a la cuestión de la dictadura, la ruralidad y la frontera. Bueno, de la frontera estás hablando un poquito. Y la ruralidad, pensando que acá en Misiones la represión tuvo como un sujeto bastante identificado, ¿no? Que son las organizaciones vinculadas a, no sé, el MAM, las ligas agrarias y demás. ¿Aparecen los relatos alguna pertenencia, alguna vinculación con estos procesos de organización, con estos sectores? Siempre la realidad es que la realidad del Soberbio era muy distante a por ahí el centro de la provincia, como en Oberá, como en Aristóbulo, como en Posadas, donde estaba ese sujeto más organizado. La realidad es que eran poblaciones que producían para la subsistencia, que producían para su propio consumo, donde casi no había caminos, no había medios de comunicación, no había luz. Tenemos que pensar, por eso a veces es difícil pensar en el Soberbio, hasta algunos parajes hasta en el año 2000 no había luz. Recién fue en los años 2000 que llega la luz eléctrica. Entonces, llegaban las noticias. Era un contexto muy particular y muy diferente al resto de la provincia, donde toda la gente que entrevistábamos y en los talleres mismos salía que la situación era muy, muy distante a lo que pasaba en otros lados, todos sabiendo lo que ocurrió con las ligas agrarias, con el MAM y la persecución que tenían, pero en este sitio el perseguido era ese otro brasilero que tenía una identidad y que venía a ocupar y a ocupar tierras y a imponer costumbres que no eran las argentinas. Después, bueno, hay un montón de trabajos, como lo de Yoli Urquiza, que, bueno, cuenta que por eso se hacían esos programas de Marchemos a la Frontera, donde se pintaban los tanques de agua, se repartían escarapelas, justamente porque la situación era otra ahí, ¿no? Claro. Te iba a tratar de hacer un parangón. Yo vengo de la Patagonia, donde hacia el 78-80 el 43% de la población había nacido en Chile o tenía vínculo directo con Chile, y allá pasaba exactamente lo mismo, es decir, el perseguido era el no nacido aquí. Entonces, claro, el que quería, por ejemplo, radicarse, que es una categoría de habitante en la Argentina, está el ciudadano y está el habitante, que son diferentes. El habitante, por ejemplo, no puede votar. Tienen la radicación permanente, pero no puede votar. Bueno,
lograr obtener esa categoría de habitante llevaba años, era a veces hasta imposible, porque habías nacido en otro lugar del otro lado de la frontera. Quizás no te hacían un problema si eras alemán o inglés, pero si habías nacido en Paraguay, en Brasil, o en Chile, o en Bolivia, tenías terribles problemas en esa época. Sí, tal cual. De hecho, las familias que tenían regularizada su situación migratoria, tenían DNI, eran las familias mejor posicionadas, que por ahí tenían la posibilidad de estar una semana viajando, de ir a Oberá, a hacerse donde estaba el registro de las personas, donde estaba por ahí la embajada, a Posadas o Oberá, a hacerse el DNI, porque no existía la posibilidad de hacerse el DNI tampoco. Entonces, el Estado te perseguía al indocumentado, pero tampoco te daba la posibilidad de tener documentos. El Estado, o sea, en esa zona es un estado, se caracteriza porque es un Estado que llegó muy tarde y llegó de la peor manera, ¿no? Claro. Con este autoritarismo y la violencia de la época. Claro, te daban lo que se llamaba la residencia precaria, que ya en el nombre mismo te lo define, de cuando quiero te echo. Claro, tal cual. Ahora, Mariana, pensaba un poco también en los desafíos que supone recuperar memorias de procesos traumáticos también, ¿no? Pensando la dictadura, con las dictaduras, porque además en la frontera estábamos hablando de la dictadura argentina y la dictadura de Brasil, digamos, claro, ¿no? Y la de Paraguay. De Paraguay. Pero en ese caso, ¿cómo fue poder ir generando las condiciones como para que la gente pudiera contar lo que vivió? ¿Estaba interesada en hacerlo? ¿Había resistencias? ¿Cómo fue? Bueno, muy interesante lo que me preguntás, porque hubo muchas resistencias. De hecho, nosotros tuvimos que hacer muchas actividades en esos talleres participativos, muchas actividades para entrar en confianza, donde había que recordar el pasado a través de cuestiones lúdicas para poder empezar a hablar del tema, porque la realidad es que, bueno, nosotros trabajamos con referentes que nos ayudaron a convocar a la población en los distintos parajes que trabajamos, y estos referentes nos decían, ay, no, pero no van a querer hablar. Era muy loco porque, por un lado, te decían, en Misiones acá no pasó nada, pero por el otro te decían, no van a querer hablar. Entonces, evidentemente, habían pasado cosas que no querían hablarlas. La realidad es que fue difícil. Aparte, las dos no somos nacidas y criadas en el soberbio, vivimos en el soberbio por elección, y eso también es una barrera que teníamos que, ¿no? Por ahí atravesar. Pero la verdad que, bueno, salieron cosas muy, muy ricas, salieron cosas, y mismo la misma persona que a lo mejor, porque ¿qué pasa? Había muchos que decían que con los militares vivíamos mejor, pero cuando te empezabas a preguntar cómo eran esos tiempos, por qué con los militares vivíamos mejor, en realidad lo que rememoran y lo que añoran era un tiempo donde era más tranquilo, donde había menos población, donde no te robaban una bicicleta si la dejabas en la calle, y que más que hablar de que eran los militares los que mantenían ese orden, en realidad era un tiempo donde había mucha menos población, por ende muchos menos problemas, ¿no? o conflicto social. Pero Mariana, fue muy interesante porque sí. Fue muy interesante porque así cerramos eso. No, porque justamente había mucha resistencia, y de hecho había por ahí en entrevistas donde te querían contar algo y por ahí te dicen, no, mi marido se quedó porque hay cosas que no quiere que yo cuente. Había miedo, hay miedo todavía. Y bueno, muchos pudieron dejarlo a un lado y expresarlo, y muchos otros dijeron, tenemos que encontrarnos nuevamente para seguir conversando sobre el tema. Y de hecho, hoy me llegó un mensajito de una de las entrevistadas diciéndome que por favor, cuándo podíamos volver a entrevistarla, porque le quedaron cosas pendientes. Que es un poco cómo funciona la memoria también, ¿no? Ir generando condiciones para la escucha y demás. Y pudieron rescatar, no sé, testimonios de gente que haya sido
victimizada de manera directa, no sé, alguien que haya estado presa durante esos años, alguien que haya tenido un familiar desaparecido, detenido, ¿aparecen esos testimonios? Mira, detenidos desaparecidos como conocemos nosotros, no, pero sí detenidos y había mucho abuso de poder. Uh-huh. Y había mucho control. Por ejemplo, en las fechas patrias no podías jugar al fútbol, no podías trabajar, no podías no podían caminar con un machete en la mano porque era considerado un arma, cuando en el medio rural el machete es una herramienta de trabajo. Uh-huh. Hay muchos testimonios que remiten a abusos de poder, detenciones arbitrarias y golpizas y violencia física. Uh-huh, y mucha gente que por ahí venía de otras zonas de la provincia donde la situación estaba más picante, más violenta, y se trasladaban y se mudaban al suburbio justamente para escaparse de esa violencia, porque en el suburbio todavía había mucho monte y era una forma de que si tenías que salir del país era fácil, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchos testimonios de esa índole. Uh-huh. Y después una violencia mucho más sutil, pero no por eso menos violenta, ¿no? Uh-huh. Donde te disciplinaban, te cambiaban los nombres de los parajes, te cambiaban los nombres de las personas, muchas personas que no podían tener su nombre en brasilero porque tenía que llevar el nombre en español. Uh-huh. Y en relación a lo que decía Riquelme anteriormente, hay muchos que nacían en Brasil porque no había médicos ni centros sanitarios donde tener donde parir, digamos, ¿no? Es 3 pasos, donde parir. Uh-huh. Entonces, muchos argentinos que vivían acá, que tenían su casa acá, se desplazaban a Brasil solamente para parir y después volvían. Pero bueno, la persona es brasilera, se terminaban haciendo el documento ahí porque era más fácil y después volvían, pero en realidad era por las condiciones, eso también con la ruralidad, ¿no? Era una zona muy rural, muy distante, donde había muy pocos centros de servicios, y bueno, eso también propiciaba... ¿Y cómo parece la escuela ahí? Porque vos mencionaste medio al pasar, pero que en estas zonas no es menor, porque el disciplinamiento en relación al idioma, porque el portuñol o el portugués que hablaban en la zona, en la escuela había toda una resistencia y un disciplinamiento muy fuerte sobre eso. ¿Cómo vieron eso? Bueno, sí, eso todo el tiempo sale en todas las entrevistas, que no podían ni hablar en portugués, no podían escuchar música en portugués, no podían usar radio en portugués. Tenían que usarla bien bajito y hablar bien despacito, y eso en la escuela sale todo el tiempo. Justamente la escuela era una institución donde tenía el deber de impartir el ser nacional, entonces era una institución donde se disciplinaba el uso del idioma. Claro, pero fíjate pero bueno, igualmente son esas resistencias que sobreviven, ¿viste? Porque, bueno, si hay algo que no pudieron es justamente combatir eso, esa identidad transfronteriza. Eso es algo que persistió a pesar de la violencia que se desplegó en esos años. Pero al mismo tiempo, fíjate este otro dato que me parece que también es interesante revisarlo, la escuela funcionó como un espacio de recepción de muchísimos de los migrantes ilegales, que en otras circunstancias... en otros países quizás ni siquiera hubieran tenido el acceso a la escuela. Sin embargo, esas escuelas, con todo eso, igual recibían a estos chicos que pudieron estudiar en muchos casos, a pesar de no ser residentes legales en el país. Sí, tal cual. La escuela los recibió y de hecho son los mismos docentes que disciplinan. Actualmente se sigue, hay esta idea de que los chicos, no tanto como antes, pero está esta idea de que los chicos tienen que hablar en español. Sí. Y se sigue manteniendo esto de habla bien, habla en español. Se mantiene eso. Y son los mismos docentes los que con el colega están hablando en portugués. Entonces es, bueno, muy complejo.
Mariana, sí, ¿y qué te pasó a vos como investigadora, que no sos de la zona y que, bueno, llegás ahí y empezás como a encontrarte, porque veíamos uno de tus primeros trabajos tiene que ver con los orígenes justamente del Soberbio. ¿Qué te pasó a vos como investigadora en todo este proceso? Bueno, yo como investigadora en general, desde que vivo yo vivo hace 10 años en el Soberbio, Uh-huh. Y desde que vivo ahí, bueno, estoy trabajando, bueno, empecé con una beca doctoral, después seguí con una postdoctoral, ahora soy investigadora de CONICET, y en todos estos años me dediqué a trabajar con la población local, pero a mí me interesaba mucho hacer materiales que puedan, quedar en la comunidad. Uh-huh. Y a mí me pasó que lo que yo veía viniendo de afuera es que había como siempre todo lo que existía escrito sobre los orígenes, el poblamiento y demás, estaba muy remitido al casco urbano y a las familias pioneras de origen europeo. Y por ahí se dejaba de lado la voz por ahí las poblaciones más criollas, las poblaciones que vivían que no son considerados los pioneros, y a mí me interesaba remarcar, resaltar, retomar esa voz por ahí más invisibilizada. La verdad que fue muy rico, la gente te abre las puertas, le interesa mucho contar, porque piensen que es gente que abrieron los caminos a machete, uh-huh. Donde fue la propia comunidad la que hizo la primera escuela, la que trajo la luz. Hay como una necesidad de reivindicación de todo lo que hicieron, y a la gente viene con un placer y con una disposición para contar su pasado impresionante. Uh-huh. Y bueno, nosotros queríamos justamente dar ese lugar a aquellos que por ahí no tuvieron la posibilidad de contar ellos cómo vivieron uh-huh. esos años, esa historia, saliendo un poco de lo que es los pioneros claro. europeos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Mariana, bueno, más que interesante, como verás, podríamos seguir preguntándote y conversando un rato más, pero contanos cómo va a ser la presentación, qué tienen previsto, dónde, contanos. Dale, mira, la presentación está prevista para el sábado 16 de noviembre a las 18:30 en la Biblioteca Popular Gabriela Mistral en el Soberbio. Va a estar acompañada de una muestra, dos muestras en realidad, una de todas las actividades y hicimos líneas de tiempo, sacamos fotos de lo que hicimos en cada taller, en cada paraje, y después va a estar acompañada también por una muestra de Alex Massa, que es un artista plástico del Soberbio que uh-huh. trabajó sobre lo que es la dictadura militar. Y también porque nuestro objetivo de este proyecto era hacer materiales para las escuelas. Uh-huh. Nosotros hicimos un libro, que es el que se va a presentar, y también vamos a presentar un material audiovisual para las escuelas, y lo vamos a también presentar ese mismo día. La idea la idea es ir el año que viene a arrancar el ciclo lectivo con talleres en las escuelas secundarias de la localidad, uh-huh. como para difundir y trabajar y también poder articular con los docentes este material y poder que tengan acceso. Uh-huh. El material está de acceso libre y gratuito, todavía no está habilitado, a partir del 16 va a estar, así que todos lo van a poder descargar y lo van a poder ver. Y bueno, también va a estar a la venta, y con esa venta de ese material vamos a poder llevar adelante esos talleres. Es un proyecto autogestivo, podríamos decir, que tuvimos el empujoncito del programa Gestionar Futuro del ex Ministerio de Cultura de Nación, uh-huh. Después del apoyo de la Futurock, que nos ayudó a imprimir estos materiales, y la idea es, con lo que juntemos, poder llevar esos talleres a las escuelas. Mariana, bueno, mil gracias, y también el dato interesante para el 24 de marzo del año que viene, ya va a haber material en el Soberbio para conmemorar la fecha en un contexto sumamente necesario, además, ¿no? Para sí. seguir hablando sobre estos temas. Así que mil gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos, muchas gracias a todo el equipo y bueno, a todos los oyentes.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Mariana...